Los números racionales, también llamados con la letra Q, son el conjunto de todas las fracciones de la forma A sobre B, donde A pertenece a los enteros, B pertenece a los enteros y también tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque una fracción, como es este caso, es el cociente entre dos números. Por lo tanto, el denominador nunca puede ser cero. En el caso de A y B, que son enteros, recordemos un poco la clasificación. Los naturales son aquellos números que son contables pero positivos. Para transformar el conjunto de los números enteros, le agregamos el 0 y aquellos números que son negativos. Entonces, cuando yo realice la división entre estos dos conjuntos, me va a quedar por respuesta el conjunto de los números racionales. Estos números recordamos que pueden ser expresiones decimales, que sean exactas o periódicas, o bien fracciones. ¿Qué es una fracción equivalente? Una fracción equivalente representa el mismo número y para obtenerla tenemos dos posibilidades. La amplificación, donde multiplicamos al numerador y al denominador por el mismo número, o la simplificación, donde vamos a dividir al numerador y al denominador. Siempre tengo que recordar que tanto en el numerador como en el denominador tiene que ser el mismo número. En estos ejemplos multiplico al numerador y al denominador por 2 y en la simplificación divido por el mismo número también. Eso es muy importante, no puede ser por números distintos. Cuando la fracción ya no se pueda simplificar más, la vamos a llamar fracción irreducible. ¿Cómo hacemos para representar una fracción en la recta numérica? Lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Tomando este ejemplo, vamos a expresar cada una de las fracciones en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. El menos 1, como es un número entero, lo que hicimos fue directamente representarlo dentro de la recta numérica. Pero una vez que encontramos las fracciones equivalentes entre 6, 2 y 3, tomé el 6 como denominador común, donde al 1 medio lo multiplico por 3 y el 4 tercios lo multiplico por 2. Entonces, desde el 0 hacia el primer lado, ¿sí? Hacia la primera unidad, como nuestro denominador es 6, voy a partir a esa unidad en 6 partecitas exactamente iguales. Entre unidad y unidad voy a tener la misma cantidad de partes. Si ustedes observan, entre el 0 y el menos 1 hay 6 partes y entre el 0 y el 1 va a haber otras 6. ¿Qué es lo que ocurrirá cuando tenga que representar el menos 5 sextos? Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta posición es donde yo voy a tener el menos 5 sextos. Cuando tenga que representar 3 sextos, desde el 0 voy a contar 3 hacia la derecha. En este caso van a ser positivos. Por lo tanto, me va a quedar 3 sextos. Y lo mismo voy a hacer con el 8 sextos. La diferencia entre el 3 sextos y el 8 sextos es que el numerador es menor a 6. Por lo tanto, esta fracción va a quedar entre 0 y 1, entre 0 y un entero. Y en el caso de 8 sextos, como es mayor a 6, fíjense que en este caso es mayor al entero. ¿Cómo podemos hacer para ordenar fracciones? Sabemos que aquellas fracciones que sean negativas van a ser menores que las positivas, pero si ambas tienen el mismo signo, tenemos dos procedimientos. El primer procedimiento lo que hace es, de ambos números, de ambas fracciones, buscamos fracciones equivalentes con el mismo denominador. A 2 tercios lo multipliqué por 4 y a 3 cuartos lo multipliqué por 3. Entonces, comparamos 8 doceavos con 9 doceavos. Y en este caso nos damos cuenta que 9 doceavos es más grande, por lo tanto, 3 cuartos va a ser más grande que 2 tercios. La segunda comparación o la segunda manera de comparar es dividir al numerador por el denominador. Y en este caso nos van a quedar dos expresiones decimales. Una vez que tenemos las expresiones decimales, simplemente las comparamos. Los números mixtos son aquellos que están compuestos por una parte entera y una parte fraccionaria. Para poder realizar el pasaje de número mixto a fracción,
lo que hacemos es multiplicar el denominador por el entero y sumarle el numerador. 8, 4 por 2, 8. 8 más 3 me quedaría 11. 11 va a ser mi numerador. Y en el denominador lo que vamos a hacer es respetar el denominador del número mixto. Ahora bien, si queremos pasar una fracción a número mixto, por ejemplo, el 11 cuartos, lo que voy a hacer es dividir a 11 por 4. El resultado, es decir, el cociente, va a ser la cantidad entera y el resto va a ser mi numerador. Es por eso que me quedaría 2 enteros y 3 cuartos, en el caso de la parte fraccionaria. Siempre que yo tenga un número mixto, puedo convertirlo en una fracción y a una fracción convertirla en número mixto de manera cíclica. Como bien dijimos, los números racionales pueden expresarse como fracciones o números decimales. Existen expresiones decimales exactas que tienen un número finito de cifras o periódicas, en las cuales pueden ser periódicas puras o periódicas mixtas. Las periódicas puras, todas sus cifras decimales son periódicas y en las mixtas solo una parte lo será. ¿Cómo hacemos para pasar una fracción a un número decimal? Vamos a dividir el numerador por el denominador. Y en este caso, esta expresión va a ser una expresión decimal exacta. ¿Por qué? Porque una vez que coloquemos la coma, detrás, la parte decimal, no tiene infinitas cifras, sino que va a terminar en este caso en 1,95. Como tiene una expresión decimal finita, es decir, que no se repite infinitamente, la vamos a llamar expresión decimal exacta. Sin embargo, a 106,33, cuando yo lo divido, fíjense que en el caso del resto siempre se repite el 40, 70, 40, 70 y así sucesivamente. Quiere decir que el resto nunca va a ser cero. Al resto no ser cero, el cociente también se repite. Y nos pasa que en la parte decimal se repite el 21. Por eso al 21 se le coloca este sombrerito que se le llama decimal periódico. ¿Cómo convertir un número decimal en fracción? Tenemos tres casos. En este caso es un decimal exacto, en el cual en el numerador voy a colocar el número completo pero sin la coma. Y en el denominador siempre voy a colocar un 1 y tantos ceros como cifras decimales yo tenga. ¿Qué quiere decir? Como detrás de la coma tengo dos números, el 4 y el 5, coloco dos ceros. Si tuviera mayor cantidad de números, colocaría más ceros detrás del 1. Esta fracción ¿sí? Terminará cuando la convierta en irreducible, por eso en este caso lo que hicimos fue simplificar. A 45 lo dividí por 5 y me dio por resultado 9. Y 100 dividido 5 me da por resultado 20, por eso nos queda 9 veinteavos. Ahora, si queremos transformar una fracción decimal periódica pura a fracción, y es pura porque toda la parte decimal lleva el sombrerito, los pasos a seguir son los siguientes. Voy a tomar todo el número y le voy a quitar la coma y le voy a restar la parte entera. Eso ocurrirá en el numerador. En el denominador voy a colocar tantos nueves como cifras decimales yo tenga. Es decir, detrás de la coma tengo tres números, por eso coloqué 3 nueves. El siguiente paso va a ser realizar la resta de nuestro numerador y por último, esa va a ser nuestra fracción irreducible. En el caso de poder simplificarse, siempre la tengo que simplificar. ¿Cómo verifico esto? Haciendo la cuenta con la calculadora. Es decir, dentro de la calculadora voy a hacer el numerador 3.953 dividido 999. Y el resultado, en este caso, fíjense que nos queda 3,956 y a partir de la cuarta cifra ya se vuelve a repetir el 956, 956.
quiere decir que esto va a ser lo periódico, tal cual como nos había dado en el ejemplo. Por último, transformaremos una expresión decimal periódica mixta a fracción. En este caso, tenemos que solo el último número es periódico, ¿sí? Por lo tanto, vamos a realizar prácticamente el mismo procedimiento anterior. Vamos a tomar todo el número sin la coma, pero en este caso le vamos a restar todo lo que no tiene arco, sin la coma también. Es decir, voy a tachar el 3 o en el caso que sea lo que tenga sombrerito y voy a tomar todo el número que no tenga arco. En el denominador voy a colocar un 9 dependiendo de la cantidad de cifras con arco. Siempre primero voy a colocar los 9. Es decir, en este caso solamente el 3 tiene arco, coloco un 9. Si hubiese sido el 2 y el 3, hubiese colocado 99. Y voy a colocar tanto ceros como cifras decimales sin arco yo tenga. Detrás de la coma tengo dos cifras decimales sin arco, que es el 4 y el 2, por eso coloco dos ceros. El siguiente paso sería realizar la resta de nuestro numerador. Y en este ejemplo nos encontramos con la posibilidad de realizar una simplificación por 3. Por eso nos quedó 427 sobre 300. También puedo verificarlo con la calculadora, de la misma manera que hice el ejemplo anterior. Es decir, al numerador lo divido por el denominador y me da por resultado ese número periódico que nosotros habíamos obtenido al comienzo. Es decir, que el 3 es lo único que se repite porque es lo que lleva el sombrerito en el ejemplo. Bueno, ahora sí, nos ponemos a